Bien, no sé si hay algo que pueda decir el hermano Henry para poder comenzar la clase, si está conectado con nosotros, ¿no? Sí, pastor. Inicialmente, dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más en esta nueva gestión 2025 y también agradecer por su vida, pastor, y por esa disposición que tiene para compartir con nosotros la palabra. Asimismo, con los estudiantes que ya están en sala y también los que van a ir ingresando, también animarlos y exhortarlos a que podamos siempre poner ese esfuerzo, esa milla más para tener en nosotros presente la palabra, ese corazón dispuesto para poder aprender, ¿no? Siempre con esa humildad, con esa disposición para que podamos más adelante nosotros llegar al conocimiento de la verdad y también a afirmar nuestra fe en base a todo lo que ustedes como docentes, ¿no? Pastor Edwin y otros docentes nos puedan ir impartiendo y guiando. Nada más, querido Pastor Edwin, muchas gracias por esta asistencia acá en clases y bueno, pues Dios mediante podamos desarrollar todo. Muchas gracias, hermano Iván. Henry, perdón. Estoy- que el Señor lo bendiga. Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones. Vamos a comenzar la materia de teología propia y cristología. El hermano Henry ya pasó al grupo, lo que es el sílabo, con todas las unidades, las lecciones que veremos, tanto en teología propia como en cristología. Ya tienen un libro base, teología bíblica, teología sistemática, pero también vamos a tener un texto sobre teología propia y cristología, didáctico, que no simplemente sea teórico, sino que también tenga secciones de complementación y que vayan ustedes llenando esos textos de acuerdo a lo que vayamos avanzando, de acuerdo a lo que vayamos viendo, de acuerdo a la bibliografía que se les vaya proporcionando, de acuerdo a las explicaciones, de acuerdo a lo que dice la escritura y también todo eso sirva para poder crecer más y más en el conocimiento del Señor, ¿no? Ya le entregué una parte, falta pero todavía una parte más. Hasta el día sábado, el hermano Henry les hará llegar ese texto. De ese texto igual será la presentación con el llenado correspondiente, una parte de la nota de la asignatura, ¿no? Tomaremos muy en cuenta lo que es la asistencia, participación tanto en asistencia y participación en clases virtuales y presenciales, y el texto y algunos trabajos adicionales que siempre voy dándoles, ¿no? Entonces el sábado, el próximo sábado, no este sábado, sino el próximo sábado, se les hará llegar el material correspondiente. No sé si tienen alguna pregunta. Asumo que no. Muy bien. Vamos a comenzar. Compartamos la diapositiva. No se olviden, 8:30 tenemos un receso hasta 9:45. Hasta 8:30 pasamos y luego tenemos el receso correspondiente, ¿ya?
¿Se ven las diapositivas, hermanos? Muy bien. Entramos a teología sistemática uno, no 2, ¿ya? Doctrina de Dios o teología propia. Ya hemos avanzado un buen trecho en cuanto a lo que es la doctrina de Dios o teología propia, cuando vimos una introducción a la teología y de forma más específica a lo que es la teología sistemática. A ver, eh, ¿quién me responde? ¿Qué estudia la doctrina de Dios o teología propia? Llevamos, ¿verdad? Ya, ¿qué más? Está bien. ¿Qué más? Es una parte, ¿no ve? A ver, ¿quién más? Mr. Roboto, Iván, hermano Laureano, hermana Pastor, Eliana. teología propia estudia a Dios, más o menos lo que me... Ya. ¿Algo más? Hermana Benedicta. Muy bien. Vamos a ir retroalimentando, ¿ya? Ya. La teología propia o doctrina de Dios. Muchos le llaman teología propia, la mayoría. En los mayores tratados, en la mayoría de ellos se la conoce como teología propia, aunque muchos también lo llaman doctrina de Dios, porque se encarga eso, ¿no? Es la enseñanza de la persona de Dios. Toda la información que Dios nos proporciona de sí en su revelación especial, es decir, en la Biblia, vamos o se va ordenando para poder estudiar esta doctrina. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de esta doctrina? A ver, ¿quién me puede decir eso? ¿Qué importancia tiene esta doctrina de la teología propia o la doctrina de Dios? ¿Qué importancia tiene? Conste que estoy anotando la participación de los seminaristas y van a tener puntos especiales. ¿Cuál es la importancia de la teología propia o doctrina de Dios? Está bien, pero ¿qué más? Ya, ¿algo más? Hermano Grover, ¿me escucha? Pastor, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Adelante, hermano Iván. Eh, Pastor, podría ser, por decir, como un punto la fe cristiana o eh, el- la relación Dios con la humanidad y también en su forma de adoración y también tal vez en poner bien en claro en lo que es el error de la idolatría, algo así, Pastor. Muy bien, muy cerca, muy cerca. Bien, hermano Iván. Hermano Grover, ¿cuál es la importancia del estudio de la teología propia o de la doctrina de Dios?
¿Cuál es la importancia de esta doctrina? Sus atributos. Ya. De nuevo. La importancia de esta doctrina es que Juan 17:3, muchas veces les mencioné eso, y una y otra vez, para que de forma reiterada esa verdad fundamental se posicione en sus corazones, no solamente en sus mentes, ¿no? Es la única sección que personalmente encuentro en la Biblia en que se da una definición de lo que es la vida eterna. Porque muchos tenemos conceptos totalmente erróneos, de lo que es la vida eterna. Y el mismo Señor Jesucristo que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Se complementa con 2 Pedro, ¿no ve? 3, último versículo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un imperativo, un mandato. En esencia, el Catecismo de Fe de Westminster, en su primera pregunta y respuesta, ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Por qué Dios creó al hombre? Sabemos que Dios no creó al hombre por necesidad, porque no tiene necesidad alguna, por soledad, por narcisismo. No, lo creó para su gloria y para su autosatisfacción y para que el hombre sea bendecido de sobremanera mediante el propósito, y esas cosas tienen que anotarlas porque no están en las diapositivas, ¿ya? Y el propósito eterno establecido por Dios con el cual creó al hombre. ¿Cuál es? Que el hombre se goce, se deleite, esté plenamente saciado y satisfecho por medio de la comunión íntima, de la relación con Dios, del conocimiento de Dios. En mi iglesia estamos viendo Mateo 5, 6, 7, las bienaventuranzas. Comenzamos este año y comenzamos con las bienaventuranzas, justo, ¿no? El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y en esencia, cuando dice el término griego Macarios, bienaventurado, ¿qué dice? Satisfecho, ya, lleno, feliz, dichoso. Vivimos en una generación posmoderna totalmente insatisfecha, más allá de todos los logros que pueda conseguir el hombre. Ya el Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Es que nada de los juguetes que ofrece el mundo va a satisfacer mínimamente un corazón y un alma vacía, sedienta. No sé si se les ha ocurrido, ¿no? Cuando tenemos falta de líquidos y estamos pasando esa condición, podemos ir bebiendo, y sobre todo si bebemos gaseosas, ¿no? Pero no nos sacian, más bien el ingerir esas bebidas químicas produce más sed, más sed, más sed. Y es lo mismo que hace todo lo que el mundo ofrece, ¿no? El hombre se devana los sesos, gasta su vida para poder ganar todo lo que el mundo ofrece. Pero todos esos juguetes, el dinero, los bienes materiales, la autosatisfacción, la autorrealización, el sexo, todo, simplemente acrecentan ese vacío. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para la gloria de Dios y para gozar de la comunión con Dios. Hasta que ese propósito no se restaure, el hombre manifestará un desierto desolador en su corazón, en su alma y en su vida.
ese propósito fue destruido, se perdió por el pecado y la rebelión del hombre contra Dios. Por tanto, esa comunión se rompió, el hombre está muerto espiritualmente, esa imagen y semejanza con la cual fue creado se distorsionó y en parte se perdió, y no es una contradicción, no es una paradoja. Se distorsionó en varios aspectos y se perdió en otros. Por ejemplo, el hombre en su estado original fue creado con justicia perfecta y con santidad. Con el pecado, la entrada del pecado y la rebelión del hombre, esa justicia perfecta y esa santidad se perdieron. Y hay otros aspectos en los cuales esa imagen y semejanza se distorsionó de una forma bastante, pero bastante profunda, que cuesta reconocer esa imagen y semejanza en un hombre caído, ¿no? El Señor Jesucristo, y eso lo vamos a ver en la segunda parte, en Cristología, en el plan eterno de redención, fue uno de los propósitos al encarnarse y al morir sustitutivamente por nosotros en favor nuestro, ¿no? Poder restaurar esa imagen y semejanza perdida, ¿ya? Y distorsionada. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, si la vida eterna es el conocimiento de Dios, crecer en ese conocimiento, gozarse de esa relación, de esa comunión, de esa intimidad, solo aquel que ha nacido de nuevo puede emprender este camino progresivo de ese conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? No lo va a hacer por su naturaleza caída, no lo va a hacer por su razonamiento, porque siempre le va a llevar a llegarse a algo distorsionado e incorrecto. Por ejemplo, ¿qué es la idolatría? La idolatría es esa imagen y semejanza totalmente distorsionada. El hombre fue creado por Dios y para Dios, y siempre el hombre va a tener necesidad de Dios, pero en vez de acercarse y allegarse al único Dios, cosa que no lo puede hacer por su caída y su estado pecaminoso, se va a construir falsos dioses. ¿Se dan cuenta? Simplemente el hombre va a ir creciendo en ese conocimiento, meditando, escudriñando las sagradas escrituras, porque Dios se manifiesta, se da a conocer a través de ¿qué? De la Biblia, a través de la revelación especial. Tanto la persona de Dios como sus obras se van a ir evidenciando y van a ir mostrando quién es Dios. Como vimos anteriormente, la palabra teología proviene de dos voces griegas, teos, Dios, y logos, tratado o estudio. Por tanto, la teología es el estudio de lo que Dios ha revelado de su persona y de sus obras. Vimos anteriormente, ¿no? Dios creó al hombre en su estado original, a su imagen y semejanza perfecto, y capaz de relacionarse en plena comunión con Dios y conocerlo, sin que implique eso un conocimiento profundo, exhaustivo y pleno. ¿Ya? Pero la caída rompió esa relación y ese caminar progresivo del conocimiento de Dios. El hombre caído está muerto espiritualmente, está ciego, está sordo, es ajeno a Dios, es impotente para relacionarse con Dios. Por tanto, es necesario que Dios se manifieste, se dé a conocer. ¿Y cómo lo hace? A través de la revelación general o natural. O sea, toda la creación, toda la naturaleza revela a Dios. Es lo que dice Romanos 1, 18, ¿no? 19. Todo lo invisible manifiesta, revela, da a conocer a quién. En la eterna deidad, el eterno poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Vemos que todo lo que existe nos muestra de una forma clara, gráfica, que tiene que haber una mente, una persona todopoderosa y eterna detrás de esta creación. Pero el hombre en su estado caído y en esa deformación de esa imagen y semejanza, ¿qué dice? No, no hay Dios. Es absurdo que crean en la teoría creacionista.
Todo esto proviene de la nada, bueno, la nada que produce nada, proviene de un accidente, bueno, somos parte de un accidente. Con eso no tenemos propósito, no tenemos meta, no tenemos objetivo y vivimos en un mundo totalmente desanimado, sin metas, totalmente sin propósitos y dónde ir y totalmente desilusionado, ¿no? Es producto de la evolución, es producto de la materia eterna, es producto del Big Bang, o sea, todas esas ridiculeces que simplemente han hecho que el hombre pierda su propósito, pierda ese aspecto por el cual fue creado. ¿Ya? Ahora de nuevo, Dios también se revela de una, esta teología, esta revelación natural o general es limitada. Revela aspectos de la persona de Dios, que Él es eterno, que Él es todopoderoso, que Él es Dios, que Él es amoroso, que Él es sabio. Pero hay muchas cosas que nos revela y hay necesidad de una revelación mucho más amplia y es lo que se denomina la revelación especial, la palabra de Dios, cómo Dios se ha manifestado a través de profetas. Espérame un segundo, por favor. Perdón. Disculpes. A través de muchas avenidas, ¿no? Y cómo Dios soberanamente ha equipado a hombres escogidos en un periodo determinado para que esa revelación se plasme en lenguaje humano, ¿ya? Y es a través de esa obra de inspiración del Espíritu Santo que tenemos la Escritura y en la cual Dios se ha ido manifestando, Dios nos ha ido mostrando su persona, sus obras, incluido el hombre como creación de Dios, ¿no? Perfecto. Ahora, de una forma perfecta, como vimos anteriormente, Dios se revela a través de la encarnación. La segunda persona de la Trinidad, y esto también lo vamos a ver en Cristología, Cristo, el Verbo eterno, asumió naturaleza humana y vimos la gloria del Dios eterno, del Dios invisible. Y Dios se tabernaculizó y nos mostró de forma perfecta quién es Dios, ¿no? Teología propia, doctrina de Dios. Veamos qué es. La teología propia es la parte de la teología sistemática que se especializa en el estudio, naturaleza de la persona de Dios. En otras palabras, es el estudio de Dios mismo. Nos muestra quién es Dios, su naturaleza, sus atributos, sus nombres. Se centra de una forma plena en manifestar y en mostrarnos toda la información que Dios proporciona de sí mismo. Ahora ya vimos la importancia, pero ampliemos con esto. La razón del estudio de esta doctrina es de suma importancia, ya que el concepto que la humanidad tenga de Dios determina el punto de vista que tiene sobre el mundo, el pecado, la vida, el propósito de la vida y los elementos de la conducta. Además de ello, reconocer la existencia de Dios desde el inicio del desarrollo de la teología es indispensable para poder desarrollar las demás doctrinas. Un elemento bien importante que debemos entender es que una persona puede comenzar y progresar, y esto va a ser hasta la eternidad, de ese conocimiento de Dios solo a partir del nuevo nacimiento. Sin que haya nuevo nacimiento, el hombre está muerto espiritualmente y no puede conocer a Dios. ¿Ya? Rehúsa, rechaza la revelación de Dios. ¿Se dan cuenta? Y de nuevo, la vida eterna es esa comunión con Dios, es cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Y la teología propia nos muestra toda la información que da Dios de sí mismo, su autorrevelación. Y en ese aspecto vamos creciendo y vamos disfrutando de esa vida eterna. ¿Ya?
Ahora veamos un elemento bien importante, la existencia de Dios, ¿ya? El lugar de la doctrina de Dios en la teología sistemática. Hay un elemento bien importante. Si Dios no existe, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? En vano estamos con tantos tratados, con tantos estudios, con esa vida que busca agradar a Dios. Porque si no hay Dios, ¿para qué? Entonces es necesario que los que nos acercamos a Dios creamos que Dios hay, que Dios existe, que Dios es eterno. Ahora, un elemento bien importante, esa fe y esa creencia de la existencia de Dios no se fundamenta en todos los resultados científicos o el apoyo científico que puede proporcionar la ciencia. Esto no implica que desechemos todos esos resultados de la ciencia. Simplemente los resultados de la ciencia van a confirmar nuestra fe, pero no son el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, es necesario ir viendo este aspecto. Es lógico que la teología sistemática empiece con un estudio de Dios. En cierta forma, hay una discusión entre los teólogos. Hay muchos tratados de teología que comienzan con la bibliología, o sea, la doctrina de la Biblia. No está mal, y argumentan que es necesario que comience con ello, porque todos los resultados de nuestro estudio teológico tienen como fundamento la revelación especial o la Biblia. Otros que no merecen esos libros leerlos, comienzan con la antropología. Y al comenzar con la antropología, ya nos muestran ese enfoque totalmente negativo. Es un enfoque antropocéntrico, o sea que se centra en el hombre. Y discúlpeme, el hombre no es centro de nada, salvo de su destrucción. Ahora, lo más adecuado es que comencemos con el estudio de Dios, el centro de la existencia de todo, teocéntricos, ¿ya? De cierto modo, todo lo que la Biblia contiene es una revelación de lo que Dios es y hace, en cierta forma. De nuevo, la Biblia no tiene como centro Israel, menos el anticristo, no. Menos el hombre, es Dios, su persona y su obra, Cristo, su obra soteriológica, toda la escritura, y claramente el Señor lo dijo, ¿no? Vosotros escudriñáis las escrituras porque os parece que en ellas hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando el Señor hablaba de escrituras se refería al Antiguo Testamento, que ya había completado su canon, y el Nuevo Testamento ni siquiera estaba comenzado, ¿ya? Se refiere al Antiguo Testamento. La teología propia trata la doctrina de Dios de forma directa, las demás secciones de forma indirecta. De nuevo, todo en la Escritura y todo en lo que es teología tiene como centro a Dios. Pero en la teología propia, la doctrina se centra en Dios de forma directa, y en las demás secciones de forma indirecta, porque siempre Dios es el fundamento. Prueba bíblica de la existencia de Dios. Para nosotros la existencia de Dios es la gran presuposición de la teología. De nuevo, si no creemos en que Dios existe, bueno, es absurdo que hagamos teología. Aunque uno de mis prolíficos y favoritos escritores ya presente en la presencia del Señor, R.C. Sproul decía, ¿no? Aún el ateo es teólogo, porque desde el momento que dice que no hay Dios, ya está comenzando a hacer teología, ¿ya? Las suposiciones no simplemente que hay algo, alguna idea o ideal, algo abstracto, ¿no? Alguna potencia o tendencia determinada a la que se debe dar el nombre de Dios. Existente por sí, consciente por sí, sino que hay un ser personal del que se originan todas las cosas, que trasciende toda la creación, aunque a la vez es inmanente en cada parte de ella.
¿A qué nos referimos con inmanente y trascendente? ¿A qué nos referimos con inmanente y trascendente? Es algo que fuimos viendo, ¿no ve? En Introducción a la Teología. ¿Cómo es Marcos? ¿Qué es Miriam, Eliana, Benedicta, hermana Doris, hermana Felipa? ¿Qué es inmanente? Iván. ¿Qué es trascendente? Pastor, se refiere inmanente a que Dios está presente y activo siempre, y siempre en su creación. Ya. Trascendente podría ser que mantiene en equilibrio toda su creación, pastor. Cerca. Pero siempre en teología tenemos que ser bien precisos, ¿no? Inmanencia es que Dios es un Dios personal que se relaciona con su creación. No está apartado de su creación. ¿Se dan cuenta? O sea, él mismo creó su creación y la gobierna, ¿ya? La gobierna. O sea, no se aparta, ¿ya? Pero sin que forme parte de su creación. Si no estaríamos yendo al panteísmo, todo es Dios. La esencia de Dios ha inundado todo y todo es Dios. No. Él se relaciona con su creación, con sus criaturas, trascendente, pero está por encima de ellas, ¿ya? Perfecto. Entonces, de nuevo, Dios es un ser personal, eterno, todopoderoso, que en la eternidad pasada, Él estaba vigente. No ha habido un tiempo, por así decirlo, en la historia, en el espacio, en el tiempo, en la cual no hubiese Dios. Pero sí ha habido un tiempo en que Él ha iniciado su obra creadora, la ha completado. O sea, la creación tiene un tiempo de inicio y tiene un autor, y es Dios. Y Dios no forma parte de su creación. Se relaciona con su creación, pero no forma parte, está por encima. ¿Ya? Y esta obra de la creación es un argumento suficiente para que creamos que Dios existe. Si Dios no existiría nada. ¿De dónde vendría todo? O sea, no habría algo lógico, un punto de inicio, no hubiese un comienzo de nada. La nada engendra nada, repitiendo y reiterando lo que dije, ¿no? El cristiano acepta por la fe la verdad de la existencia de Dios. De nuevo, es la fe, pero no es una fe ciega, no es una fe necia, no es una fe tonta, no es un salto en el vacío. Es la fe en lo que Dios dice de sí y de sus obras. Y todo eso está contenido en la revelación especial, en la palabra de Dios o en la Biblia. Es la fe en la Biblia. Y la Biblia ha ido manifestando su veracidad y esa autoridad que le denota ser su autoría. Fue escrita por Dios. O sea, su autor es Dios. Su autor es Dios, aunque comisionó a hombres. ¿En qué aspecto? En que sus profecías, sus promesas, los datos que proporciona, se han ido cumpliendo y verificando de forma precisa. ¿Ya? Pero nosotros vivimos por fe, y de nuevo, no una fe necia, no una fe sustentada en el espacio. La fe en lo que dice Dios. Y si aceptamos que hay un Dios, tenemos que aceptar que Dios se manifestó y habló a través de su palabra, a través de la Biblia. Y nuestra fe está fundamentada en ese aspecto. Pero no una fe ciega, sino por una fe que se basa en la evidencia. Y esa evidencia, ¿dónde está contenida?
en las Sagradas Escrituras. Y la evidencia se funda ante todo en la Escritura, como palabra inspirada por Dios, y luego en la revelación de Dios en la naturaleza. La prueba bíblica acerca de este punto no nos viene en la forma de una explícita declaración, y mucho menos en forma de argumento lógico. La aproximación más parecida a una declaración está quizá en Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, un elemento esencial para una comunión, un acercamiento a Dios y una relación con Dios es la fe. Y esa fe simplemente se da a partir del nuevo nacimiento. Y esa fe es sobrenatural, engendrada por la exposición de la palabra de Dios. Y esa fe nos va a llevar a comprender no solamente nuestra condición lamentable y pecaminosa, sino la existencia de un Dios eterno, personal y perfecto, que nuestra rebelión y pecado ha ofendido de forma profunda. ¿Ya? Basta. Pero por su soberana gracia misericordiosa ha establecido y proporcionado desde la eternidad pasada el medio para revertir esa condición pecaminosa, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Oseas tenía en su mente este conocimiento intensivo que resulta de la íntima comunión con Dios, cuando dijo, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Oseas 6:3. Y de nuevo, esta es otra definición bastante exacta y precisa de lo que es el nuevo nacimiento. Muchos piensan que la eternidad futura, estamos viviendo en la edad presente, mala, en el siglo malo, pero estamos ansiosos de degustar la era futura. Y muchos piensan que esa era futura simplemente se refiere a calles de oro, mar de cristal, ahí tendré mi casa, más allá del sol. No, eso es accesorio. La vida eterna ya comenzó desde que naciste de nuevo. Y evidentemente se manifestará en su real dimensión cuando estemos con el Señor en su segunda venida, en un estado glorificado, y se hará realidad este pasaje de Oseas 6:3. Si tienen su Biblia, subrayenlo. Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Es la vida eterna. Toda la eternidad, desde que nacimos de nuevo hasta la eternidad futura, estaremos conociendo a Dios y proseguiremos conociéndolo sin nunca llegarlo a conocer de forma plena. Esa es la vida eterna. Y no me cuidado que me digan, qué aburrido. Es aburrido para los incrédulos y para los que están muertos espiritualmente. Pero para los que hemos nacido de nuevo, es un deleite. Y es lo que nos sacia y nos da esa plena llenura y esa plena satisfacción que el mundo no puede darnos. El incrédulo no tiene el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, pues han de discernirse espiritualmente. Por eso el término natural implica el hombre cadáver, el hombre muerto, el hombre adámico, el hombre natural, ¿no? O sea, está vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Y como está muerto espiritualmente, no tiene ese conocimiento, no tiene esa sabiduría espiritual y no puede percibir de forma correcta a Dios. A veces uno escucha, ¿no? En incrédulos, en todo tipo, futbolistas, artistas, todo tipo de personas, pero los escuchamos sobre todo porque muchos son famosos y dicen Dios, Dios, pero ¿a qué Dios se refieren? Rara vez al Dios de la Biblia. Alguien que haya nacido de nuevo puede referirse al Dios de la Biblia, pero usualmente simplemente es al Dios que ellos se han creado, a su imagen y semejanza, al Dios de su estatura, de su tamaño, a su diosecillo falso. Pero
un conocimiento real, profundo, ni siquiera mínimo, ni siquiera inicial de Dios, nunca lo va a tener un inconverso. Tienes que nacer de nuevo, así como el Señor le dijo a Nicodemo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. 1 Corintios 1, 20 y 21 o 20 al 21. De nuevo, hay muchos que utilizan este pasaje y pasajes en su contexto anterior y posterior de una forma totalmente incorrecta para decir que uno no debe estudiar la escritura, no debe inventar, no debe estudiar teología. Acá dice que no, la sabiduría es desechada por Dios. Pues somos tan necios. Se refiere a la sabiduría humana, se refiere a la filosofía, a esa sabiduría que adoraban, que amaban los griegos, a esa sabiduría diabólica, mundana y totalmente ajena a Dios. Nunca el sabio más grande va a poder tener siquiera un resplandor, un vislumbre de Dios. ¿Dónde hay más ateísmo? ¿Dónde hay más negación de Dios? ¿No es en los círculos de los sabios, de los investigadores, de los científicos, de los sabios mundanos, como decía el Progreso del Peregrino, de los grandes centros de enseñanza superior? Ahí está el nido, ¿no? De esas víboras ateas, ¿ya? Y un elemento bien importante: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La importancia de la predicación, pero bíblica, no de lo que tú pienses, no de tus ideas, no de tu testimonio, no de tus ilustraciones, no, la exposición de la palabra, porque Dios salva por la predicación de la palabra a los hombres, ¿ya? Dios ha establecido ese medio, y un día seremos juzgados por cómo realicemos esa labor. Diversas formas de negación de la existencia de Dios, eso vimos anteriormente, ¿no? Existen algunas posturas que objetan o distorsionan la existencia de Dios. Y eso lo hacen, ¿por qué? Porque esa imagen y semejanza con la cual fue creado el hombre se distorsionó de una forma severa y profunda por el pecado. Y simplemente esta negación o deformación de la existencia de Dios es producto de esa caída, manifestando cómo afectó de forma profunda, plena y total el pecado en el género humano. Por ejemplo, algunas posturas que son objeciones son ateísmo, que rechaza la existencia de Dios. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Dice el necio. ¿Qué le dice el mundo? El sabio, el científico, el erudito, el masterado, ¿ya? El que tiene posgrados, el sabio, el filósofo, es aquel que no cree en esa ridiculez, en esa ficción, en esa fantasía, en ese mito de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ya? El materialismo, que pretende encontrar la explicación de la vida en la ciencia y en la materia. Pero todo esto no le va a explicar nada, más bien lo va a enredar y lo va a dejar más confundido. El racionalismo va muy acompañado del materialismo, donde pretende buscar la verdad por el ejercicio único del razonamiento. Hay un problema. El pecado ha afectado de forma profunda y total todas las áreas y esferas del ser humano. Aún sus razonamientos, su intelecto y sus emociones han sido afectadas. Un intelecto, una sabiduría afectada por el pecado, oscurecida, puede tener esa luz y esa sabiduría real de poder atrapar la verdad más grande, que es Dios. El agnosticismo enseña que es imposible llegar al conocimiento de Dios por la inteligencia humana. O sea que es imposible poder conocer a Dios. No está seguro de nada. Puede ser o no puede ser. Al final, ¿quién sabe? Por otro lado, las posturas que distorsionan el concepto de Dios. Y de nuevo ahí vemos una manifestación clara de la imagen y semejanza, que se distorsionó de forma profunda por el pecado. El hombre fue creado por Dios y para Dios. Y el hombre busca acercarse a Dios
de forma totalmente inadecuada, de forma totalmente impropia, ¿ya? El politeísmo, que presenta la postura de la existencia de muchos dioses, polis, mucho, teísmo, Dios, muchos dioses. No, solo hay un verdadero Dios, un único Dios. Y el politeísmo simplemente es una manifestación que muestra cuán profundamente caído y cuán profundamente afectó el pecado en la caída del hombre. Y cada parte de la composición del hombre o de las áreas por las cuales está formado el hombre. El dualismo es la representación del bien y del mal en un equilibrio. Bien, mal, impersonal, con el mismo poder, la misma potencia. Nada que ver. El panteísmo, con la frase Dios es todo y todo es Dios, presenta una imagen no bíblica de Dios. Sin embargo, existen argumentos filosóficos y bíblicos que ayudan a demostrar la posibilidad de la existencia de Dios. El panteísmo, que dice que la sustancia o esencia divina penetró en toda la creación, por tanto la deidificó, por tanto todo es Dios. Es por eso que en un país como India hay tanta hambre, ¿no? No solamente por su vasta demografía, sino porque no pueden comer nada, porque como todo es Dios, no pueden comer a su Dios, ¿no? Un buen churrasquito, un buen asadito, una buena parrillada, no la van a poder disfrutar, como es Dios. Perfecto. Permítanme tomar la otra diapositiva. Algo pasó con esto. A ver, déjenme un segundo. No debería haber terminado ahí. Sí, terminó ahí. Pero ¿qué pasó? Aquí está. Ya. Pruebas de la existencia de Dios conocidas como racionales. ¿Ya? Ahora, como vimos el año pasado en la introducción, pero estoy repasando esto porque parece que se olvidaron y haciendo una retroalimentación. Estas son no pruebas bíblicas, ¿ya? Sino son pruebas racionales y son argumentos que claramente, sin fundamentarse en la revelación especial, muestran claramente la existencia de Dios. Es por ello que no hay excusa. El hombre no tiene por qué excusarse. Pero, ¿qué ocurrió con el salvaje que está totalmente ajeno de la civilización, en esos pueblos tan ajenos, tan alejados, en esas selvas, en esos montes, que no llegó el evangelio, no llegó la palabra, no llegó la iglesia, no llegó nada? ¿Qué eran esas pruebas racionales, ya? Que claramente igual sustentan y evidencian la existencia de Dios. Algunos de estos, en esencia, ya habían sido sugeridos por Platón y Aristóteles, y los otros fueron añadidos en tiempos modernos por los estudiosos de la filosofía de la religión. ¿Ya? Son Platón y Aristóteles, por ejemplo, que ya estaban en cierta forma hastiados y nada convencidos ni nada satisfechos por los dioses antiguos o clásicos de los griegos. Y realmente veían que los dioses que se habían inventado los griegos eran tan humanos, eran tan corrompidos como el hombre o peor que el hombre. Entonces, ¿cómo podían ser deidad? Entonces tenía que haber algo más allá de ello. Y son estos argumentos que van utilizando para poder simplemente manifestar cuán falaz era la existencia que argumentaban estos griegos de estos dioses clásicos del panteón griego antiguo, por así decirlo, ¿no? El argumento ontológico del griego ontos, ¿ya? ¿Ya? Usado por Anselmo de Canterbury y Descartes. Es un argumento a priori, es decir, procede de la causa para demostrar el resultado. Argumento. El hombre tiene la idea de un ser absolutamente perfecto. La existencia es un atributo de la perfección. Por lo tanto, un ser perfecto
debe existir. Kant consideraba este argumento inútil. Engel lo apreciaba mucho. O sea, ontos, esencia. Es estrictamente necesario que haya un Dios. Nuestro ser lo demanda. La existencia de la creación lo demanda. Porque si no hay ese ser eterno, ¿cómo puede existir la creación visible e invisible? ¿Y cómo yo puedo tener vida? ¿Cómo yo puedo tener existencia? ¿De la nada? ¿De un accidente? ¿Cómo? Entonces, necesariamente tiene que haber un Dios eterno y perfecto. Problema. Presupone la existencia de un ser perfecto, lo que prueba en realidad es algo que tiene que existir. Existe. Por lo tanto, es un argumento inútil. No todo lo que mi mente puede imaginarse realmente existe. Por ejemplo, no hay vacas azules con 5 patas. Por ejemplo, el argumento cosmológico del griego cosmos. De nuevo, acá este argumento tiene mucha afinidad, por decirlo, con la revelación general o natural. Toda la creación, todo lo visible e invisible, aún lo que no podemos conocer, aún lo que no hemos podido entender, tiene que tener una causa-efecto. ¿De dónde viene el cosmos? ¿De dónde viene este mundo perfecto? ¿De dónde viene todo lo que vemos y aún lo que no vemos? Tiene que haber un autor. Tiene que haber una causa. ¿Quién creó? ¿Quién comenzó? ¿Quién realizó esta creación? ¿Y quién es él? Dios. No puede venir de la nada. No puede venir de la casualidad. No puede venir de un accidente. No puede venir de la evolución. Problema. Si todo lo que existe tiene que tener una causa, Dios también tiene que tener una causa. Resultado, cadena de causa y efecto que no termina. Además, cada cosa que existe puede tener más de una causa. También el universo. Pero solamente puede tener una causa eficiente. Las otras causas simplemente son causas ficticias y no reales. ¿Ya? Por ejemplo, muchos dicen que la causa del universo es un accidente, es la materia eterna. ¿Pero la materia es eterna? ¿La materia puede ser eterna? ¿De dónde vino? El Big Bang. ¿De dónde vienen los protones y neutrones? ¿De dónde viene esa explosión? ¿De dónde? ¿De dónde? La casualidad, casuística, probabilidades. Iván nos puede hablar mucho de ello, ¿no? Ahora, hay un elemento bien importante. Dios, como Dios, no está regido por las leyes físicas que Él estableció para gobernar su creación. Causa-efecto es una de ellas, pero Él no está regido por ello. No necesariamente todo tiene una causa. Dios no puede tener una causa, porque desde el momento que Dios tuviese una causa, ya no es Dios. ¿Y qué sería esa causa? Un creador, un padre, una madre, ya no es Dios. Lo que hace a Dios, Dios, es esa aceidad, es esa subsistencia y esa existencia por sí mismo y eterna, sin un punto de inicio. ¿Ya? El argumento teleológico, teleios, griego, dirigido hacia una meta o también orden. ¿Ya? ¿Qué implica? Toda la creación no es caótica. La creación no manifiesta un desorden. Y en eso tal vez se fundamentó lo que vimos el año pasado sobre la teoría de la brecha entre Génesis 1 y 3. El 2 habla que todo estaba desordenado y vacío. ¿Cómo es que desordenado y vacío? Dios es un Dios de orden. ¿Y cómo es que puede crear algo desordenado y vacío? Es que tuvo que haber ahí juicio. Y ese juicio se realizó en la creación preadámica,
donde Lucero era el que gobernaba, y por su rebelión esa creación se destruyó. Esto es simplemente una corriente, para mí falaz, de interpretación fundamentada por Scofield, ¿ya? Porque no tiene ningún argumento. Está haciendo eisegesis, ¿ya? Y en Génesis 3 nos muestra la recreación de todo, donde Adán es la corona de la creación y el administrador o gobernante de esa creación. No, no dice eso. Pero simplemente tomaba este apunte en que aún en eso, por ejemplo, Dios no puede hacer nada confuso, desordenado. Vemos en su creación orden. Si hay orden en la creación, no puede ser producto de la casualidad, no puede ser producto de un accidente, de la materia eterna o de la evolución, sino sería totalmente desordenado y caótico. Es absurdo que esa perfección en orden, en engranaje, se manifieste por una casualidad, por un accidente, ¿no? Entonces, todo tiene orden y tiene un propósito. De cierto modo, es una amplificación del argumento cosmológico. El mundo es un mundo armónico y ordenado. Esto requiere la existencia de un ser inteligente que creó al mundo y que dio al mundo un propósito para su existencia. Problema: no prueba ni la existencia de Dios ni la de un creador, solamente la de un arquitecto que diseñó el mundo, Kant. Claro, pero ¿quién puede ser ese arquitecto? ¿Un hombre? ¿Un ángel? ¿La casualidad? ¿La materia eterna? Tiene que ser Dios. El argumento moral. A Kant le gustaba este argumento mucho. Forma la base de su imperativo categórico. Hay un elemento bien importante. La creación inferior. Cuando hablo de creación inferior me refiero a los animales. ¿Son seres morales? No, no son seres morales. Más bien son bien inmorales. Son carentes de moral. ¿Ya? ¿Y el hombre es un ser carente de moral? No, es un ser moral. Más allá que por la caída y la naturaleza pecaminosa, todo lo que haga es malo, él sabe que lo que está haciendo es malo. Sabe discernir entre lo bueno y el mal, lo malo, entre el bien y el mal. Ahora, si el hombre, por ejemplo, deriva de un proceso evolutivo de animales inferiores, como los primates, ¿cómo es que adquirió esa moralidad? Ahora no me digan por la formación, la autorrealización, los estudios, la educación básica, media y superior. Es absurdo. El periodo de la Ilustración, el periodo de las luces, donde supuestamente el hombre consiguió llegar a la cima y manifestó su esplendor, su meta y su cumbre, donde llegó realmente a su desarrollo pleno y máximo, dio como resultado esa desilusión. ¿Por qué? Porque ese hombre que supuestamente iba a deshacerse, desvestirse, desechar los mitos, y uno de los mitos era Dios, la existencia de Dios, que lo había creado por su ignorancia, por su primitividad, por su niñez, su estado infante. Hoy que ha llegado a su madurez, no necesitaba de ello. Ya había llegado al cenit, a la plenitud de su desarrollo. Entonces estaba bien educado, bien formado. ¿Cuál fue la cachetada que los volvió a la realidad? La Primera Guerra Mundial. ¿Y qué ocurre con las guerras? Las guerras simplemente desnudan la naturaleza pecaminosa y corrompida del hombre. Porque en las guerras que vemos, genocidios, violaciones, horror, miseria y destrucción, y vemos el estado caído del hombre. La alemana pre-nazi era el país más culto, más formado, más intelectual de Europa, pero cayó totalmente subyugado por el nazismo y toda esa filosofía racista, diabólica, perversa y genocida, manifestando ese estado caído.
¿Se dan cuenta? Ahora, el hombre es un ser moral, pero la caída ha afectado de forma severa y profunda esa moral. Pero de nuevo, esa imagen y semejanza se ha distorsionado, no se ha perdido, aunque en un aspecto, como dije, sí se había perdido, porque el hombre fue creado con justicia original y con santidad, y eso se perdió, ya el hombre no tiene eso, solo a través del nuevo nacimiento puede volver a tenerlo, ¿no? Pero sí conoce lo que es bueno, lo que es malo, sabe, es una criatura moral, aunque no haga lo moral y lo correcto. ¿Por qué el hombre es un ser moral? Porque es fruto de la creación de un creador moral. El hombre es un ser moral que busca la perfección moral. Por lo tanto, debe existir un ser superior que da realidad a esta aspiración humana. Además, muchas veces existe una disparidad entre el mal comportamiento humano, por un lado, y su bienestar al otro lado. Por lo tanto, debe existir un gran árbitro que un día ejercerá la justicia. Problema. Este argumento puede indicarnos la existencia de un ser santo y justo, pero esto no implica la existencia de Dios, que además es creador y es caracterizado por perfecciones infinitas. Ahora, si no es Dios, si no es un ser personal eterno, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Es el destino? ¿Algo irracional? ¿Algo impersonal? Entonces, ¿qué puede ser? Necesariamente tiene que ser Dios, ¿no? Conocimiento de Dios. Dios ha revelado su existencia claramente a todas las criaturas de la tierra. Por eso, después de la caída, hay la necesidad imperiosa de que Dios se manifieste, de que Dios se dé a conocer. ¿Por qué? Porque el hombre ha caído. Esa comunión, esa intimidad, esa relación, esa vida eterna se ha roto. Hay un abismo de separación entre Dios y el hombre. El hombre está muerto espiritualmente. Y es necesario que Dios se manifieste. Por eso está la revelación general o natural. General, porque esa revelación llega a todo ser humano, en todo estadio histórico, desde el principio hasta el final. No hay un lugar donde no llegue el sol, las estrellas, toda la perfección de la creación de Dios, aún en su estado caído. Sin embargo, necesitamos movernos más allá de saber que Dios existe y llegar a un entendimiento más profundo de quién es Él, su carácter y naturaleza. Vamos a buscar Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, desde el 18 voy a ver, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué detienen? La revelación de Dios. ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa, porque están muertos espiritualmente. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se muestra, Dios manifiesta, Dios nos informa de su persona. ¿Cómo? A través de su creación. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Es que a estos no les llegó el Evangelio, estos no tenían los privilegios de Israel, pero tenían la revelación general o natural, la naturaleza, que claramente proclama a su creador. Y estoy utilizando lenguaje metafórico. Porque ningún aspecto de la teología define todo lo demás de manera tan completa como nuestro entendimiento de Dios. De hecho, solamente al entender el carácter de Dios, podemos entender todas las otras doctrinas de manera apropiada. De nuevo, solo a través del nuevo nacimiento, solo a través de esa recreación y de esa vida espiritual que nos da Dios, podemos entender y comprender a Dios y podemos conocer a Dios. Otro de los aspectos de lo que es la doctrina de Dios en la teología sistemática es la incomprensibilidad de Dios. Dios incomprensible, o también muchos llaman Dios incognoscible.
O sea que Dios no puede ser conocido. Pero para poder entender de forma correcta este concepto de la incomprensibilidad o la incognoscibilidad de Dios, es bueno que podamos entender. En cierta forma, sí, Dios es incomprensible e incognoscible. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente a cualquier criatura. Él es Dios. Si bien el hombre en su estado original fue creado y hay un vislumbre de Dios en él, sin que implique que el hombre sea Dios, es eso, es un vislumbre. ¿Se dan cuenta? Dios es un ser totalmente diferente a cualquier criatura angélica o humana. Ahora, ¿esto implica que Dios no puede ser comprendido o conocido? No. ¿Por qué? Porque aún después de la caída, Dios se manifiesta, Dios se da a conocer. Dios no está jugando a las escondidas. ¿Han jugado escondidas? Me escondo, contamos hasta cierta cantidad y comenzar a buscar a la persona donde se ha escondido. No, Dios está jugando a escondidas. Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer a través de la naturaleza, a través de su palabra, a través de la encarnación. Entonces, Dios sí puede ser comprendido y puede ser conocido. ¿Ya? Históricamente, el primer objetivo de la teología sistemática ha sido el estudio de la incomprensibilidad de Dios. A primera vista, esa meta parece contradictoria. Sin embargo, esta búsqueda tiene sentido cuando entendemos que los teólogos utilizan el término incomprensible de manera más estrecha y más precisa que en el lenguaje cotidiano. En esencia, ¿qué implica de incomprensión o incognoscibilidad? Indica en teología que no puedo comprender o conocer a Dios de forma plena y total. Él es Dios. Cuán profunda, cuán elevada es su persona, sus pensamientos, su ser, su perfección. O sea que nunca llegaré a conocerlo plena y totalmente, aunque Él sí me conoce plena y totalmente. Es esa la vida eterna. Es ir creciendo en ese conocimiento de Dios, de Jesucristo, sin nunca llegar a conocerlo. Y al ir conociéndolo, admirarnos por su perfección, amarlo y adorarlo. Es la vida eterna. Si te aburre ello, serás salvo porque pasaremos la eternidad haciendo eso. Es que solamente la comunión, el conocimiento de Dios, la intimidad, la cercanía de Dios, la relación con Dios, nos llena y nos hace bienaventurados. Nos satisface plena y perfectamente, cosa que no hay en el infierno. Insatisfacción plena y total. No es como los que creen, ¿no? Ahí estamos los malos, la pasaremos bomba. No. Su vida será totalmente miserable. Sin embargo, esta búsqueda tiene sentido cuando entendemos que los teólogos utilizan el término incomprensible de manera más estrecha y más precisa que en el lenguaje cotidiano. Teológicamente hablando, incomprensible no significa que no podemos saber nada de Dios, sino que nuestro conocimiento de Él siempre será limitado. Nunca lo conoceremos plena, perfecta, profunda y totalmente. Es que es Dios y no somos criaturas. ¿Se dan cuenta? Una criatura no puede conocer de forma plena a su creador. Podemos tener un conocimiento de Dios aprensivo y significativo, ¿ya? O sea, la incognoscibilidad, la incomprensibilidad, no implica que ese conocimiento es distorsionado, es superfluo, es vano, no, sino que no es exhaustivo, pleno y total. Pero jamás podremos tener, ni siquiera en el cielo, un conocimiento exhaustivo de Dios. No podemos comprender plenamente todo lo que Dios es. Juan Calvino articuló una de las razones para explicar esto por medio de la frase finitum non capax infinitum, latín, ¿no? ¿Qué significa? Lo finito no puede comprender lo infinito. No somos finitos, somos criaturas, tenemos un tiempo de inicio, aunque estaremos en la eternidad futura gozando de las riquezas de la gracia y la persona de Dios, pero igual, somos finitos. Siendo finitos, no podemos comprender a lo infinito y a la perfección plena y absoluta.
Lo conocemos, lo comprendemos, pero no de forma exhaustiva, plena y total. Dios es incognoscible. Ningún ser creado, ni angélico ni humano, podría conocer a Dios por el mismo hecho de ser creado y ser totalmente diferente a Dios y pertenecer, por así decirlo, a una esfera diferente a Dios. Pero por la gracia soberana de Dios, Él se revela, Él se manifiesta, Él se da a conocer, Él nos da información suficiente de su persona para que podamos conocerlo y podamos seguir creciendo en ese conocimiento hasta la eternidad futura y deleitarnos y gozarnos de ese conocimiento, ¿no? Se da a conocer desde el primer versículo de la Escritura, Génesis 1.1. Leemos en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí ya comienza y se descorre el telón de la revelación de Dios. Dios no se esfuerza por manifestar y evidenciar su existencia. La da por sentado. Dios, Elohim. Y ahí está un nombre. Y Dios se manifiesta, se da a conocer y se muestra a nosotros a través de sus atributos, que son descripciones del carácter de Dios, y sus nombres, que son descripciones complementarias del carácter y la persona de Dios, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí podemos ver algo de Dios, aún mediante su obra creadora. Ahí, por ejemplo, manifiesta el nombre Elohim, ¿ya? Uno, nos habla de su atributo, que Él es todopoderoso. Y solamente un Dios todopoderoso puede crear todo de la nada. Ex nihilo, creó, vara, de la nada. Los cielos y la tierra, y creó todo. Y lo creó, y aquí lo creó, y fue bueno en gran manera. Se manifiesta a través de la revelación general o natural. Romanos 1.19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Había una necesidad urgente, apremiante, de que Dios se revele desde la caída. ¿Por qué? Porque el hombre estaba muerto espiritualmente, estaba enceguecido, estaba totalmente oscurecido. Realmente había sido depositado una especie de venda que no le permitía ver, estaba muerto, totalmente impotente para conocer a Dios. Dios se da a conocer a través de su naturaleza o revelación general, que es total y plenamente suficiente para mostrar mucho de Dios, no todo, pero sí entender que hay un Dios eterno, perfecto. ¿Y qué hace el hombre? Adora a las criaturas, adora a la creación antes que al Creador. A través de la revelación especial, 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la revelación especial, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Su propósito fundamental de la escritura, ¿qué es? Darnos la sabiduría para alcanzar la salvación provista por Dios en Cristo Jesús. Verso 16, toda la escritura, toda, más allá de que en ese periodo estaba todo el Antiguo Testamento y recién parte del Nuevo, implica toda, ¿no? Es inspirada, proviene de Dios, Dios la transmite, Dios le da vida, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así como Dios inhaló espíritu de vida en el hombre y el hombre fue un ser viviente, de la misma forma, Él inspiró su palabra en esos hombres escogidos para que se plasmase en lenguaje humano esa revelación de Dios sin error. Segunda Pedro 1:18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y de una forma plena en la encarnación, a través de la manifestación de Dios en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, el verbo eterno, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, la gloria de Dios, ¿no? Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vemos con este amplio bagaje de pasajes bíblicos que el conocimiento de Dios siempre estuvo en el propósito de Dios. De nuevo, en su estado original Dios creó al hombre para que el hombre tuviese intimidad, relación, comunión con Dios y vaya creciendo en ese conocimiento de Dios, llenándose y satisfaciéndose plenamente por esa comunión con Dios. El pecado rompió ese propósito, pero Cristo con su encarnación y su obra soteriológica restaura ese conocimiento y ese propósito, ¿no? Pero también Dios se revela, se da a conocer, se manifiesta a través de la naturaleza, su creación, a través de la palabra y a través de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Esto se ve claramente en la única descripción o definición que vemos en la Biblia sobre la vida eterna, hecha por el Señor Jesucristo, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya, vida eterna. Para eso fuimos creados. Cristo restauró esa imagen y semejanza y de nuevo restauró ese propósito por el cual fuimos creados mediante su encarnación, muerte sustitutiva en favor nuestro en la cruz del Calvario y resurrección, para que realmente cumplamos y estemos plenamente satisfechos al cumplir el propósito de nuestro Creador, de nuestro Salvador en nuestras vidas. ¿Y cuál es? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien, tengamos 15 minutos, por favor, de receso, y luego de ese tiempo nos volvemos a conectar, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Entonces tengamos esos 15 minutos de recreo, ¿ya?